Continuando nuestro estudio en el libro de Deuteronomio, llegamos hoy al capítulo 30. En este capítulo encontramos el pacto palestino, propiamente dicho, que Dios hizo con Israel. Escúchelo con cuidado. Notará usted que en este pacto no hay ninguna condición. Principia diciendo qué sucederá y que ellos, es decir, los israelitas, se convertirán al Señor su Dios. Dios mismo cambiará sus corazones. Esta es una promesa incondicional de bendición futura. Escuche usted, leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 30 de Deuteronomio. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintiereis en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Ahora hay 7 grandes promesas que Dios hace aquí. Él hace estas declaraciones que son incondicionales. El versículo 1 dice que serán dispersados entre todas las naciones. La nación de Israel será arrancada de su tierra a causa de su infidelidad. Y eso es lo que ha sucedido. El versículo 2 dice que habrá un arrepentimiento futuro de Israel, que se convertirán a Dios. Quizá alguien pregunte si su regreso es en base a su obediencia. Parece lógico que, si fueron dispersados a causa de su desobediencia, regresarán a causa de su obediencia. Pero, amigo oyente, este es el orden de la gracia, y no el de la ley. No van a regresar porque sean obedientes, pero serán obedientes por razón de su regreso. Dios les traerá de vuelta a la tierra. El retorno de Israel a su propia tierra es el tema de unas 12 profecías mayores en el Antiguo Testamento, y las consideraremos atentamente cuando lleguemos a su estudio correspondiente. Ahora el versículo 3 dice que su Mesías volverá. Y preste mucha atención a esto porque es muy importante. Esta frase, volverá a recogerte, en este versículo, implica el regreso del Señor Jesucristo. Podríamos leer así: entonces Jehová volverá para recogerte de entre todos los pueblos. El profeta Amós lo confirma cuando habla de este mismo asunto en el capítulo 9 de su profecía, versículos 9 al 14, en particular el versículo 11, donde dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. La expresión en aquel día, en este versículo, se refiere al día del regreso del Señor Jesucristo. Y el apóstol Santiago cita estas palabras hablando en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 15 al 17, cuando dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. En conclusión, tenemos entonces que la primera mención del regreso de Cristo a la tierra, que se registra en las Escrituras, la encontramos aquí en el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 3. Ahora, cuando lleguemos a la Epístola Universal de San Judas, en el Nuevo Testamento, veremos que Enoc mencionó el hecho de que Cristo regresa, pero no se escribió en el Antiguo Testamento. Esta es una profecía extraordinaria, pero todavía no se ha cumplido. Para entonces, los israelitas estarán en su propia tierra y serán bendecidos. Habrá paz en aquella tierra en ese tiempo, como lo expresa el profeta Jeremías en el capítulo 23 de su profecía, versículos 1 al 8, y también en el capítulo 33, versículos 6 al 18. Volviendo ahora al capítulo 30 de Deuteronomio, leamos los versículos 4 y 5. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Tenemos aquí la cuarta gran promesa de Dios. Israel va a ser restaurado a la tierra.
Esta es una promesa incondicional. Ninguna cantidad de dispersiones puede cambiar el hecho de que en el futuro Dios les traerá de vuelta a su propia tierra, como lo declara el versículo 4. Ahora, la quinta promesa es que habrá una conversión nacional. Leamos el versículo 6 de este capítulo 30 de Deuteronomio. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Hallamos esta misma promesa reafirmada en las profecías de Jeremías y Oseas, y el apóstol Pablo la declara en su epístola a los Romanos. Ahora, la sexta promesa mencionada aquí es que los enemigos de Israel serán juzgados. Israel volverá y entonces obedecerá la voz del Señor. Ese es el orden de la gracia. Y luego sus enemigos serán juzgados. Continuemos ahora leyendo los versículos 7 y 8. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Por último, la séptima promesa maravillosa es que habrá un tiempo de prosperidad nacional. Israel recibirá entonces su bendición completa. Leamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 30 de Deuteronomio. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Para cuál será el día del regreso de Israel a su tierra? ¿Acaso se está llevando a cabo ahora mismo? Bueno, no podemos ser dogmáticos en cuanto a lo que no sabemos, amigo oyente. Se declara claramente que cuando vuelvan a su tierra será en obediencia a Dios. No habrá bendición para ellos en la tierra, sino hasta cuando vuelvan en obediencia con el nuevo corazón que Dios les dará. Esto tendrá lugar en el tiempo cuando Dios les traiga de vuelta a su tierra. El actual retorno a Israel no es en obediencia a Dios. Creemos que el retorno definitivo de Israel a su tierra, bajo la promesa del pacto, está todavía en el futuro. Es incondicional porque es Dios quien les traerá nuevamente a la tierra. Veamos ahora la amonestación final en este capítulo 30 de Deuteronomio. Leamos los versículos 11 hasta el 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Israel no puede aducir como excusa que no conoce el mandamiento de Dios. Dios se lo ha traído a ellos mismos, y ellos lo saben. También nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros que vivimos en una época en que nos es posible escuchar el mensaje del Evangelio. Amigo oyente, usted no necesita ir al cielo para obtener la salvación. No necesita cruzar el océano para encontrarla. Permítanos decirle, estimado oyente, que está muy cerca de usted. Está tan cerca como su propio radio, tan cerca como un predicador o algún otro cristiano que pueda darle la palabra de Dios. Y usted tiene la responsabilidad de actuar en base a lo que ha escuchado. Usted es responsable. Allí es donde su libre albedrío entra en acción, amigo oyente. Mi responsabilidad es proclamar la palabra de Dios. Yo trato de hacer que llegue hasta sus tímpanos por medio de la radio, pero no puedo llegar más allá. De allí en adelante le corresponde a usted, amigo oyente. Es un privilegio para mí traerle hoy la palabra de Dios, pero después de escucharla, le toca a usted hacer algo en cuanto a lo que ha oído. Y quisiéramos pasar un poco más de tiempo aquí en estos versículos. Este pasaje aquí en Deuteronomio es realmente profético y habla de un día cuando Israel volverá a Dios con todo su corazón y su alma, y Dios hará un nuevo pacto con ellos.
Jeremías dice lo siguiente allá en el capítulo 31 de su profecía, versículos 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Moisés está hablando en cuanto al futuro, y Jeremías también está hablando en cuanto al futuro. Dios ha hecho un pacto con Israel. Ahora, en las transacciones terrenales, un pacto es una promesa, es decir, un acuerdo o un contrato. Todos los pactos que Dios hizo con Israel son pactos eternos, excepto el pacto mosaico, que es los 10 mandamientos. Ese pacto es temporal y debía continuar hasta la venida de la simiente prometida. Pero el pacto con Abraham es eterno, y el pacto palestino es eterno. El profeta Ezequiel dice en el capítulo 6 de su profecía, versículo 60, «Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno». Eso es lo que hace que sea verdadero. Es un pacto literal, un pacto eterno, un pacto que Dios hizo con Israel. Dios nunca nos prometió a nosotros esa tierra, ni a usted ni a mí. Esto se proyecta hacia adelante, al tiempo en el futuro, cuando estarán en su tierra. Habrá salvación allí para ellos. ¿Por qué? Porque Cristo es quien instituirá este nuevo pacto que todavía está en el futuro. El apóstol Pablo se refiere a este tema y cita en el capítulo 10 de su epístola a los Romanos, versículos 4 al 10, estos versículos que estamos estudiando aquí en Deuteronomio capítulo 30. Dice el apóstol Pablo, «Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El apóstol Pablo no nos da una cita directa de los versículos en Deuteronomio, sino que hace una aplicación de esos versículos. El hecho de que Pablo recurra a Moisés es un ejemplo notable de una exégesis diestra y esmerada, y el apóstol se explaya en ella. Porque esta aquí es una parte importante de la Escritura. Ahora fíjese usted que Pablo no dice que Moisés escribe esto. Es la justicia que es por la fe la que dice así, como vimos en el versículo 6 de este pasaje que acabamos de leer en el capítulo 10 de la Epístola a los Romanos. Pablo no sustituye la ley por la fe en su Epístola a los Romanos. Más bien está enseñando que la justicia por la fe es atestiguada por la ley y por los profetas. En la misma carta a los Romanos capítulo 3 versículo 21, el apóstol dice, «Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas». Así pues, amigo oyente, el pasaje en Deuteronomio es profético. Habla de un día cuando Israel volverá a Dios con todo su corazón y su alma, y Dios hará un nuevo pacto con ellos. No necesitarán ir al cielo ni más allá del mar. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido. No es necesario subir al cielo para traer abajo a Cristo. Él ya ha venido. Tampoco es necesario levantarle de los muertos. Él ya ha sido levantado. El caso es que estos israelitas habían estado bajo la ley por 1500 años. La conocían de memoria y como ritual, pero la ley no había traído la justicia. Cristo había venido así como la ley había venido. Cristo no era alguien que estaba muy distante. Cristo había venido y había estado entre ellos. Murió y resucitó entre ellos. Esta justicia por la fe estaba disponible para ellos, así como hoy está disponible para todos nosotros. Ha sido predicada por siglos y ha llegado hasta nosotros hoy. Es esa justicia que es por la fe
la que dice que no es necesario subir al cielo ni descender al abismo para encontrar a Cristo. Él está cerca, en su boca y en su corazón, amigo oyente. Es la palabra de fe. El día vendrá cuando el pueblo de Dios, Israel, verá esto. Volviendo ahora al capítulo 30 de Deuteronomio, que estamos considerando, leamos los versículos 15 y 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. La ocupación y posesión de la tierra prometida por los israelitas y su bendición en ella será determinada por su obediencia. Moisés hace una reseña histórica y dice que serán sacados de la tierra cuando desobedezcan, pero Dios promete traerles de nuevo. Por último, ellos regresarán y nunca, nunca jamás saldrán de nuevo. ¿Por qué? ¿Porque le obedecerán? No, sino porque Dios cumple su pacto. Les traerá de regreso a su tierra y luego obedecerán. Y así es con nosotros, amigo oyente. Dios nos pide confiar en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y después de eso, nos habla en cuanto a la obediencia. Dice Él, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero debe haber amor para el Salvador. Entonces Dios pide que le obedezcamos. Pasemos ahora al versículo final de este capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 20, donde dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Repetimos que el amor y la obediencia es el gran tema de este libro de Deuteronomio. Si esto fue de tanta importancia para los israelitas, amigo oyente, ¿cuánto más importante es para usted y para mí en este día de la gracia? Hemos recibido tanto más. Ahora, siendo que se nos ha dado tanto más, nuestra responsabilidad es aún más grande en el día de hoy. Una de las cosas por la cual oro con más fervor que por cualquier otra cosa es que yo sea mantenido cerca de Él. Amigo oyente, hoy en día nos hace mucha falta estar cerca al Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Y bien, así terminamos nuestro estudio de este capítulo 30 de Deuteronomio. En nuestro próximo programa, Dios mediante, entraremos en el capítulo 31, donde encontramos los últimos consejos de Moisés. Llegaremos así a la última sección del libro de Deuteronomio, que es un requiem a Moisés, y comprende los capítulos 31 al 34. Esta última sección del libro de Deuteronomio principia con el quinto discurso que Moisés dio a los hijos de Israel y que se encuentra en este libro. Nos acercamos ahora al final de la vida de Moisés. Todo lo que hemos estudiado hasta aquí en el Antiguo Testamento ha sido escrito por Moisés, y gran parte de esto ha sido acerca de Moisés mismo. Ha sido una persona clave desde el tiempo en que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Se ha interesado por Israel durante 40 años, y nos ha dejado un registro de los 120 años de su vida. Bueno, esto es lo que nos espera en esta última sección del libro de Deuteronomio, que comienza con el capítulo 31. Será pues, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que Dios le colme de sus ricas bendiciones.